Bienvenidos amigas y amigas a este su nuevo canal 123 Excel para Mac. En ese día vamos a conocer un poquito de la importancia que tenemos a utilizar formato de tablas y no un formato de tabla creado con una fuente con borde, al estilo borde. Ejemplo, si queremos ponerle borde a cada una de nuestras celdas, vamos a fuente, inicio, ¿verdad? Fuente, seleccionamos bordes a todas y aquí lo tenemos. ¿Cómo nosotros creamos una tabla en Excel con formato de tabla? Bueno, nos colocamos donde tenemos nuestros datos, le damos formato de tablas, seleccionamos el diseño que sea de nuestra preferencia. Vamos a seleccionar este. ¿Qué nos dice aquí? Aquí lo que nos dice es de dónde vienen los datos, de dónde está tomando los datos. Y una información muy importante es que me está informando si mi dato tiene un encabezado. Si no lo tiene, debemos colocarlo, presionar OK. ¡Tarán! Y así se ve mi formato de tabla en Excel. Muchos entienden que esto es para que se vea más bonito. Podemos cambiar el estilo, el diseño, y es una herramienta bastante poderosa, Un ejemplo simple de las cosas que nosotros podemos hacer en una tabla. Ejemplos, nosotros queremos sumar el total. Es fácil sumar el total, solo tenemos que darle a inicio, poner la autosuma y le damos autosuma. Muy fácil. El total de las ventas son 1338. Ahora yo en mi tabla en formato de Excel lo puedo utilizar también. Puedo colocarle total al final de mis filas. Fácil. Mi tabla. En el total de las filas, si yo lo quiero totalizar, le doy totalizar. Bueno, si yo no quiero totalizar la meta, yo lo que quiero totalizar es mis ventas. Le digo aquí que no me interesa y le digo que quiero sumar. Aquí nos salen varias opciones: averaje, contar, máximo, mínimo, lo que queremos sumar en este momento. Miren, el mismo resultado sin tener que aplicar ningún tipo de fórmula. Y me arrojó el mismo resultado. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero saber cuáles han sido las ventas de una zona específica? Ustedes dirán, bueno, eso es muy fácil, eso es ponerle un filtro a mi encabezado de mi tabla creada por bordes. Bueno, ¿cómo le ponemos el filtro? ¿Verdad? En nuestra opción de tablas, de datos, perdón, seleccionamos filtro. Vamos a poner la zona este. ¿Qué ha vendido la zona este? Adivinen, perdemos la información del total de las ventas de esa zona. 609. No me arrojó ninguna información porque la información se pierde utilizando este tipo de formato.
¿Qué pasa si yo lo filtro en mi formato de tabla en Excel? La zona este, y me arroja el resultado. Si ustedes se fijan, este mantiene todavía la suma de la columna C, de la 13 hasta la 22. Y aquí me está sumando solamente la información que yo estoy generando, la información que me gustaría visualizar, el dato que necesito conocer. Esa información no la perdemos utilizando este tipo de datos, este tipo de tablas. ¿Qué otra información? ¿Qué otro beneficio nosotros podemos tomar? Imagínense que nosotros queramos sacar el porcentaje de lo que llevan de ventas con relación a su meta. Ustedes dirán que son bastante fácil. Vamos a ponerle la columna que sea de porcentaje. ¿Cómo sacamos ese resultado? Sería una fórmula fácil, igual la venta que llevan a la fecha entre las ventas. Ese me dará el porcentaje. Vamos a inicio, porcentual, le damos formato decimal y aumentamos un poquito el tamaño. Negrita. Y lo copiamos, lo mandamos al final. Si queremos darle, bueno, tenemos que darle otra vez, poner los bordes para que tenga el mismo formato. Y así se haría en este tipo de tabla. En crear una tabla utilizando bordes. ¿Qué pasa utilizando el formato de tabla en Excel? Vamos a crear signo. ¿Bien la diferencia? Una de las diferencias, me creó las mismas líneas, el mismo formato lo mantuvo, no lo perdió. Ponemos la fórmula, igual, las ventas, enter, la meta. ¿Qué vieron diferente aquí, mi gente? Vamos a dar el formato de porcentaje, una decimal, vamos a subir un poquito más el tamaño, lo ponemos en negrito. ¿Qué pasó aquí? Que automáticamente yo puse mi fórmula, me la arrojó automáticamente en la demás fila con datos. ¿Qué diferencia ustedes ven aquí también? Cuando ustedes colocan la fórmula, cuando colocamos la fórmula me indica la columna, el nombre de la columna que yo estoy utilizando. Esto es fenomenal y de mucha importancia utilizarlo así, porque cuando utilizamos fórmula bastante larga, nos ayuda mucho y minimizamos los errores, a diferencia de usar fórmula en una tabla creada por bordes. Aquí cualquiera se puede equivocar, porque aquí lo que me está indicando es la columna C y la fila 13, pero que yo, si hubiera mandado, quizá por error puedo coger otra información de otra columna y no me doy cuenta de que estoy utilizando una información equivocada, a diferencia de utilizar tablas que me dice específicamente de dónde estoy tomando yo mis datos. ¿Qué información nosotros también podemos utilizar en una tabla con formato de tabla en Excel? Que nosotros también podemos hacer filtros con segmentaciones de datos. ¿Cómo nosotros ponemos una segmentación de datos? Vamos a nuestra tabla, le damos en segmentación de datos,
y se hace slicer. Yo nada más quiero la zona, pongo la zona, y miren qué chulería. Si lo quiero filtrar por una zona, zona este, zona norte, zona azul. Si quiero eliminarlas, el filtro, elimino mi filtro. Ahora, si yo no quiero que me aparezca este icono que determina que tiene un filtro, cada columna tiene un filtro, en mi tabla es fácil, lo podemos eliminar. Nos vamos a tabla y le digo, mira, el botón de filtro no me interesa, porque yo tengo una segmentación de datos y lo puedo filtrar por aquí. Entonces, miren qué chulería. Sin tener que dejarle los botones del filtro que me tapan el nombre de mi columna. Son muchas las ventajas de utilizar este tipo de formato de tabla en Excel. Son muchas las ventajas. Imagínense también que nosotros hubiéramos tenido alguna información, algún registro aquí debajo. No sé, vamos a ponerle ventas al 13 de febrero. Por poner un ejemplo, ventas al 15 de febrero. Si lo copiamos y lo ponemos aquí en venta también. ¿Qué pasa si yo borro esta columna? Pierdo la información que tenía debajo de esa fila, y la información de mi fórmula se pierde. Pierdo toda esa información. ¿Qué pasa si yo lo borro en mi hoja de tabla? Voy a eliminar, delete, column. La información no se pierde. Aquí sí se pierde la fórmula porque ya no tiene de dónde dividir, pero sí mantiene mi registro que yo tenía ahí debajo. Esa nota que yo tengo aquí no se me pierde, la información no se borra, a diferencia de aquí, que si yo tengo una nota de alguna auditoría, alguna información relevante que yo quisiera presentar, no la pierdo. Entonces, chicos, chicas, estas son una de las verdaderas beneficios de seguir utilizando el formato de tabla en Excel y dejar ya de utilizar bordes. Entonces, gracias, espero que ese video haya sido de mucha ayuda para todos ustedes. Gracias por el apoyo, y como siempre, nosotros podemos trabajar sin problema en Excel desde nuestra computadora Mac. Muchas gracias.